empezar con el capítulo 1, versículo 1 de Nehemías, así que si me acompañan, por favor, con esta lectura. Dice, las palabras de Nehemías, hijo de Acalías, sucedió en el mes de Quisleva del año 20, estando yo en Susa, la capital de Hanani. Uno de mis hermanos llegó de Judá con algunos hombres y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Ellos me dijeron, el remanente, los que han quedado de la cautividad allí en la provincia, está en gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén está llena de brechas y sus puertas quemadas afuera. El contexto de este libro de Nehemías, lo conocemos bien, es en el periodo del cautiverio, cuando el pueblo de Israel es conquistado, dominado por el imperio babilónico de Nabucodonosor y destruido, y a la vez un remanente, un conjunto de personas seleccionadas fueron llevadas a Babilonia para que fueran formadas en las costumbres, en la cultura, en las leyes, en la religión babilónica, ¿no? Sin embargo, sabemos que el pueblo se mantuvo fiel al Señor. Recuerden el ejemplo de Daniel, que también narra los momentos iniciales de este cautiverio de 70 años, ¿no? Entonces, estamos prácticamente hacia el final del cumplimiento de este periodo de 70 años que había establecido Dios para el pueblo de Israel. Y vemos acá cómo Nehemías recibe noticias del estado en que se encuentra la gente que se quedó en Israel y sobre todo el estado de Jerusalén, ¿no? Y pues al parecer la situación era muy lamentable, y eso conmueve a Nehemías. Eh, Estamos entonces en una situación en la que es necesario regresar a Jerusalén, reconstruir Jerusalén. Es un momento de lucha, de mucha lucha, porque creo que eso también lo hemos comentado antes, en la práctica que tenía el imperio babilónico, pasaba por eh, destruir la tierra que conquistaba, llevarse a un remanente para adoctrinarlos en su capital y poblar las regiones conquistadas con gente y con gobernadores de él, ¿no? Entonces, el llegar a, a salir de Babilonia para volver a Jerusalén implicaba un desafío tremendo, ¿no? En primer lugar, el conseguir la aprobación del rey, de liberarlos o darles el permiso para volver a Jerusalén, y en segundo lugar, reconstruir Jerusalén en un entorno lleno de enemigos que se iban a oponer a esa reconstrucción. Entonces, ese es el contexto de la dificultad que narra este hecho. Entonces, frente a esta situación, ¿qué es lo que hace Nehemías? Vamos a leer la siguiente porción del versículo 4 en adelante. Dice, cuando escuché estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, oh Señor Dios de los cielos, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que aman y guardan sus mandamientos. Por favor, estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Entonces, Nehemías se propone hacer un ayuno, y es un tiempo también de oración. Es un ayuno con propósito, tiene claramente él definido, metido en su corazón el problema por el cual le pide a Dios que intervenga. Quisiera señalar en primer lugar la motivación de Nehemías.
Y eso es también muy importante cuando, por ejemplo, uno quiere hacer un paralelo y, y pensar en las motivaciones que hay en nuestro corazón por nuestro país. Entonces, cuando él escuchó esas palabras, dice, se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días. Entonces, eso está mostrando la forma como Nehemías ama la tierra que Dios le dio. Ama a su ciudad, ama a su gente. Entonces, hay un gran dolor en el corazón de Nehemías, que es el que lo mueve a buscar a Dios. Entonces, ese es el primer punto que uno tiene que resaltar, ¿no? En nuestra vida tenemos que tener claramente definido lo que valoramos, lo que amamos, lo que representa el propósito de Dios en nuestras vidas, relacionado con el lugar en donde vivimos, relacionado con la familia, relacionado con el trabajo, ¿no? Si son cosas en las cuales Dios nos puso, tenemos que tenerlas bien grabadas en nuestro corazón. Bien, entonces ese mismo propósito lo lleva él a ayunar y orar delante de Dios. Y lo que vemos justamente en esta parte inicial de la oración es que él está planteándose su propósito. Eh, eh, oh Señor, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que ama y guarda sus mandamientos. Entonces, eh, lo primero que observamos en la oración es que al dirigirnos a Dios con nuestras palabras tenemos que honrarlo, tenemos que mostrar quién es Él para con nosotros, tenemos que expresar nuestro amor y nuestra sujeción a Él. Estamos dirigiéndonos a Dios, estamos hablando con Él, ¿no? Y luego plantea el objetivo, dice, por favor, estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y entonces, siempre la oración tiene que tener un propósito, ¿no? Y cuando iniciamos un ayuno, tenemos que tener claro el propósito, por qué estamos buscando a Dios, por qué nos estamos poniendo delante de Él. Una cosa que hemos enfatizado respecto al ayuno es que nos sirve para mostrarle al Señor cuán importante es Él, cuánto anhelamos su presencia. En resumen, es ponerse en la presencia de Él de una manera mucho más intensa, mucho más atenta a lo que Él nos quiera decir. Luego dice, el segundo punto también es muy importante. Dice, confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Te hemos ofendido gravemente y no hemos guardado los mandamientos, las leyes y los decretos que mandaste a tu siervo Moisés. Este pasaje es muy importante porque en medio del dolor, del sufrimiento, en medio de la derrota, del abuso, eh, este, Nehemías sabe reconocer la raíz de los problemas. No se queda simplemente en el dolor o en el lamento o en la petición de que el Señor alivie o quite ese sufrimiento. Él sabe perfectamente que el origen de todas las pruebas, de todos los problemas, está vinculado con algo que nosotros tenemos que cambiar o con algo que nosotros hemos hecho. Por eso que él empieza confesando sus pecados. Y la situación que ellos viven, claramente, saben, porque Dios se lo dice a través de su palabra, de las profecías, que han sido llevados a esta situación de cautiverio, de sufrimiento, porque no habían cumplido con lo que Dios había pedido respecto a su forma de vida, al manejo de su economía, al manejo de lo que significa ser guiados por Él. Entonces sabe Él que las consecuencias de esto es, el origen de todo esto es su pecado.
Entonces siempre es muy importante que cuando vamos delante del Señor, hagamos un examen ante Él sobre la situación en la cual estamos, ¿no? Es como cuando uno va a, reunirse con una persona querida, una persona importante, uno se prepara, cuida su presencia, su vestimenta, está viendo de presentar una buena imagen ante esa persona, ¿no? Entonces, en el tiempo de ayuno donde vamos a estar en su presencia, es importante estos dos primeros pasos que nos recomienda Dios, ¿no? Primero es entrar a su presencia con alabanza, con reconocimiento de su divinidad, planteando el propósito por el cual invocamos su presencia. Y en segundo lugar, tener un momento de confesión, ¿no? De examinarnos ante Él. Él es la luz, Él es la verdad, Él nos ha dado su palabra y queriendo o no, siempre se va a poner de manifiesto en nuestra conciencia la forma como hemos actuado. Entonces, es importante este primer paso, porque allí es donde viene a iniciarse el trato que el Señor quiere con nosotros, ¿no? Lo resumo así: tenemos un problema, vamos a Dios para plantearle que nos ayude a resolver ese problema, eh, y reconocemos delante de Él nuestra responsabilidad por las acciones que han provocado ese problema. No nos ponemos a pensar en las responsabilidades de las otras personas que pueden estar involucradas en ese problema, sino nos exponemos nosotros ante la luz de Dios para que podamos ser iluminados y guiados en aquello que tenemos que cambiar. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta qué es lo que tenemos que cambiar, entonces también ese trato de Dios hacia nosotros en el tiempo de ayuno, en el tiempo de oración, también tiene un propósito, que es abordar ese cambio que necesitamos. Recordemos que siempre hemos mencionado que nosotros estamos siendo transformados por Él a través de las pruebas que nos toca enfrentar, ¿no? Entonces, estas situaciones que tenemos nosotros cobran un sentido según el plan de Dios, cobran un beneficio para nosotros, porque cuando vamos delante de Él, lo que va a quedar expuesto es nuestro pecado, nuestras acciones. Y a partir de eso, entonces podemos decirle, Señor, que nos perdone y vamos a poder entender de qué se trata esta prueba, qué es lo que está buscando el Señor, que sea limpiado, que sea quitado, que sea sanado en nuestro corazón a través de esta prueba, a través de este tiempo de estar en su presencia. Bien, entonces, este segundo punto o este segundo elemento es importante en este tiempo de ayuno. Avancemos. Luego dice: acuérdate, por favor, de la palabra que mandaste a tu siervo Moisés, diciendo, si son infieles si son infieles, yo los esparciré entre los pueblos. Pero si vuelven a mí, guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque aunque sus desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí los reuniré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Bien, otro elemento importante en nuestro tiempo de ayuno, en nuestro tiempo de oración, es buscar estar fundamentados en la palabra y en las promesas del Señor, ¿no? Esto es un tercer elemento importantísimo. Él le dice: acuérdate, por favor, de la palabra que mandaste a tu siervo Moisés, ¿no? Entonces está apelando allí, evidentemente, a la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios está expresado un compromiso, está expresada una promesa, pero siempre los compromisos, las promesas, las bendiciones van asociadas con un mandato, con una guía, con una orientación. Entonces, Dios les está diciendo desde mucho antes que sucediera este tiempo de la tribulación: si me son infieles, yo los esparciré entre los pueblos. Pero si vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra,
Aun cuando estén en otro extremo del mundo, en el extremo de los cielos, desde allí yo los reuniré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Dios nos está haciendo entonces responsables de nuestros actos, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces buscamos a Dios para que por su amor y por su poder vaya por encima de nuestras responsabilidades y nos quite el problema, nos sane de la enfermedad o nos plantee, nos ayude a tener una solución. Eh, si hemos dicho que un problema implica ir a la luz de Dios para saber qué es lo que tenemos que sanar o corregir, el segundo paso lógico es que sea su palabra la que nos enseñe y nos diga cómo tenemos que actuar. ¿Sí? Entonces, este pasaje también es alentador y esperanzador para cada uno de nosotros. Porque si algo hacemos para alejarnos a Dios, si en algún momento tomamos conciencia y nos damos cuenta que hemos estado caminando por nuestro propio criterio y eso nos ha ido alejando de Dios, siempre, siempre vamos a encontrar a Dios, a un Padre amoroso que anhela que su Hijo vuelva hacia Él y que está dispuesto a traerlo hacia Él. Por más distante que sea la cosa, por más que la hayamos embarrado con nuestras acciones, con nuestros actos, por más que sea grande el sentimiento de culpa que nos embargue en esa situación crítica, siempre que nuestro recuerdo de la palabra de Dios, que nuestra fundamentación en la palabra de Dios nos haga recordar que Él, aún desde esa distancia, nos está dispuesto a volvernos a traer a su presencia, a reunirnos y traernos a ese lugar que Él escogió para hacer habitar allí su nombre. En nuestro caso, ese lugar que Él escogió es ese grupo llamado Piedras Vivas, hacia el cual Él nos trajo, en el cual Él habita para compartir de su amor, de su consejo, de su sabiduría y también para orientar nuestros propósitos. Bien, luego en el versículo 10 dice, ellos son tus siervos y tu pueblo, a quienes redimiste con tu gran poder y con tu poderosa mano. Oh Señor, por favor, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que quieren reverenciar tu nombre. Prospera, por favor, a tu siervo hoy y concédele gracia ante aquel hombre. Nuevamente vemos a Nehemías orando, pero afianzado en la palabra de Dios. Ese fundamento es muy importante. No vemos a Nehemías eh, resumiendo o remarcando o graficando el sufrimiento, el dolor, el maltrato, ¿no? Sino vemos a Nehemías apelando a Dios, a su palabra, a su plan, finalmente, si queremos decirlo en una sola palabra. Nos está recordando a Dios que el pueblo de Israel son sus siervos, son el pueblo que Él redimió con su gran poder y su mano poderosa, ¿no? Entonces, no es cualquier pueblo, es el pueblo que dentro de su plan Dios escogió para darle un propósito, ser el portavoz de su mensaje entre los pueblos de aquel entonces. Entonces, si hacemos un paralelo con nuestras vidas, también debemos tener ese mismo razonamiento. ¿Qué hizo Dios para con nosotros? ¿Cómo es que Él nos rescató? ¿Cuál fue el precio que Él pagó por nuestro rescate? Fue su propia vida, fue su propia sangre. Entonces, recordemos siempre que Él ha pagado el más alto precio por cada uno de nosotros.
y Él va a ser siempre coherente con ese hecho. O sea, Dios no es una persona que va cambiando según el ánimo, según el temperamento, diciendo hoy me cae bien esta persona, mañana por lo que hizo ya me he molestado y no me cae bien. No, Él siempre va a ser coherente con su palabra. Por lo tanto, nuestra oración tiene que estar basada en eso. De ahí la importancia de la pertenencia, ¿no? El ser parte de Él, el pertenecer a su pueblo, el ser parte de su iglesia, el estar bautizado por el Espíritu Santo en Cristo, ¿no? Entonces, esa pertenencia, esa posición es valiosísima para la oración, porque vamos a ver que, en primer lugar, nosotros nos estamos ubicando en función del propósito de Dios. Y en segundo lugar, a partir de esa ubicación, sabemos que Dios va a actuar a favor nuestro de manera consistente con su plan, con lo que ha hecho y con lo que ha prometido hacer. Entonces, en base a esa posición, y la vuelvo a subrayar, porque a veces en los tiempos de angustia perdemos el piso, ¿no? Perdemos la posición. Y ella es muy importante para poder dirigir nuestra voz a Él y ser oídos. Entonces, en base a ello, él le dice, oh Señor, por favor, esté atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos que quieren reverenciar tu nombre. Acá hay mucho, mucho en esta frase, ¿no? Dice, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Que esté atento el oído de Dios. Y recordamos en 1 de Juan, otro versículo muy citado, que dice que tenemos esta seguridad que si le pedimos algo a Él conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que nos concede lo que le hemos pedido, ¿no? Esta es la base de una oración efectiva. Y entonces, eso es lo que está haciendo Nehemías, ¿no? Oye la oración de tu siervo y la oración de tus siervos. Eh, ¿Por qué Dios tendría que oír la oración si Él ya sabe cuál es la situación que están sufriendo? Es más, Él fue que la estableció, que la profetizó, el que incluso también profetizó el tiempo que iban a estar en cautiverio y que iban a retornar a Israel. Entonces, si Dios sabe todo eso, ¿por qué tenemos que orar a Dios? Y esa pregunta es muy importante porque de hecho lo sabe y de hecho sabemos que de Él debemos esperar todo lo bueno. Entonces, ¿cuál es el propósito de la oración frente a todo esto que estamos planteando? ¿No? Dice en la segunda parte, tus siervos que quieren reverenciar tu nombre, ¿no? Quieren reverenciar tu nombre. O sea, lo que en realidad Dios quiere a través de nuestra oración es que expresemos que nosotros queremos que se cumpla su voluntad en nosotros, que se cumpla su promesa en nosotros, que nosotros estamos tomando una decisión, así como en el pasado tomamos la decisión de no guiarnos por Él, de ignorar o dejar de considerar su palabra. Lo que queremos ahora es expresar nuestra voluntad de que sí queremos vivir conforme a su palabra. El, la expresión reverenciar tu nombre lo está diciendo todo, porque lo que estamos queriendo es reconocer que Él es Dios, que nosotros somos sus siervos y queremos vivir conforme Él, nuestro Dios, quiere que vivamos. Pues esa es básicamente el propósito de la oración, ¿no? De que volvamos a ponernos en sintonía con Él. Y otro elemento que es muy importante tomar en cuenta en el tiempo de la oración es que Dios, eh, a pesar de todas las bendiciones que tiene para nosotros,
a pesar del amor que Él tiene para nosotros, Él no va a operar en nosotros a menos que nosotros se lo permitamos, ¿no? Y ese aspecto es importante. Eh, entonces, Él está expresando que nosotros le digamos el propósito. Prospera, por favor, a tu siervo y concédele gracia ante aquel hombre. Entonces, el propósito que está acá inmerso, y cuando leemos el resto del capítulo, entendemos, si lo que quiere es ir al rey y pedirle permiso para volver a Jerusalén para reconstruir la ciudad. Y como digo, es un pedido bastante temerario, muy osado, ¿no? Él era el copero del rey, era su siervo, ¿no? Entonces no podía obviamente hacer nada sin la autorización de él. Además, como les decía, el sistema de gobierno estaba hecho para que los gobernadores que el rey había puesto en la tierra conquistada hicieran la tarea de borrar del mapa, de borrar de la historia la cultura que había sido conquistada. O sea, desaparecer a Jerusalén, a Israel, al pueblo de Israel. Ese era el propósito del rey. Contra todo eso, Nehemías se va a acercar al rey para hacerle una petición que va claramente contra el propósito, va claramente contra el sistema de gobierno total de ese imperio, ¿no? Entonces, el propósito del ayuno es decirle, Señor, acompáñame, concédeme gracia en ti. Y acá también es algo importante que resaltar, que es la actitud con la cual se hace la oración. Nehemías no se queda en una petición abierta de decir, Señor, mira tú cómo haces para que volvamos a Israel. Mira tú a tu pueblo que le prometiste, que le diste esta tierra y que ahora no la está disfrutando. No, la actitud de él es de pedirle ayuda a Dios para que él pueda hacer lo que le corresponde hacer, ¿no? Entonces vemos ahí un Nehemías comprometido con la acción, comprometido con la obra. No simplemente alzando una plegaria, sino diciéndole, Señor, ayúdame, dame gracia para que yo pueda cumplir con el objetivo. Y sabemos que así fue, ¿no? Cuando se acerca al rey, lo encuentra triste, le pregunta, le cuenta acerca de su pueblo y, en resumen, consigue el permiso del rey y consigue las cartas, porque eso era muy importante, las cartas dirigidas a estos gobernadores que estaban en Jerusalén, en Palestina, para que le permitan a Nehemías reconstruir el templo, ¿no? Entonces, vemos cómo aquello que parecía imposible de conseguir, Nehemías lo consigue, ¿no? Pero es importante que tengamos en cuenta esos elementos del ejemplo de Nehemías para alcanzar la victoria. Eh, entonces, en primer lugar, tomando el ejemplo de Nehemías, es muy importante cuando vamos delante del Señor reconocer nuestros pecados, ¿no? Tenemos que ser sensibles a la luz del Señor, a la voz del Espíritu Santo, ¿no? Y cuando uno se expone a la luz, inmediatamente se expone uno mismo, se hace evidente en qué estamos, cuál es la actitud de nuestro corazón, cuáles son los propósitos que tenemos en el corazón, con qué sinceridad, con qué transparencia vamos delante de Dios, y con qué intención vamos delante de Dios, ¿no? En segundo lugar, es importante afianzarnos en su palabra, afianzarnos en sus promesas. Por eso que siempre el tiempo de oración va acompañado de la palabra de Dios, de meditar en su palabra. Que Él, a través de su palabra, nos aconseje y nos oriente respecto al problema que le estamos planteando. Y en tercer lugar, plantearle una oración específica, ¿no? Siempre que uno va delante de Dios, debe ir con la intención de salir con una respuesta de Él, con una palabra de Él, con una afirmación de parte de Él. Por eso es muy importante que tengamos un propósito en ese tiempo de oración. Y
es también obviamente importante que nosotros estemos comprometidos con ese propósito. Así que contemplemos, que consideremos que la primera opción en la respuesta de Dios implica que Él nos diga que nosotros tenemos que hacer algo respecto a ese problema. No es que nos ponemos de lado, nos ponemos de perfil, le planteamos el problema y decimos que Él vea cómo hace para resolver ese problema. Siempre va a esperar Él que estemos en la primera línea diciéndole, Señor, ¿qué cosa quieres que yo haga? Dame tú las indicaciones, dame la gracia, dame la sabiduría para que yo pueda ser el instrumento de la solución que tú quieres plantearnos a nosotros. Bien, entonces esa es digamos, el resumen del ejemplo que nos da Nehemías a través del ayuno que él siguió para buscar la gracia del Señor. Nadie sabe cuántas veces tienes que llorar. Y en medio del dolor y la tristeza tener que adorar. Nadie sabe cuántas cargas llevas sobre ti. Pero aunque sea muy pesada tienes que cantar. Un adorador no se rinde, nunca se detiene. Un adorador siempre canta victoria, aunque no pueda más. El que te ve adorar no se imagina que ha sido tan difícil tener que esconder las lágrimas con la sonrisa. Y la voz se quiebra porque hay que cantar, pero aún así no paras de adorar. Los ojos empañados, pero ahí aguantando. Entre solución y lloro lo estás superando, creyendo que mañana todo pasará y la promesa es mayor. Estar en tribulación. La promesa de mi Padre en mí se cumplirá. Él me prometió que nunca me iba a dejar. Es que un adorador no se rinde, nunca se detiene. Un adorador siempre canta victoria, aunque no pueda más. Aunque no pueda más. El que te ve adorar no se imagina que ha sido tan difícil tener que esconder las lágrimas con la sonrisa. Y la voz se quiebra cuando hay que cantar, pero aún así no paras de adorar. Los ojos empañados, pero ahí aguantando. Entre solución y lloro te estás superando, creyendo que mañana todo pasará y la promesa es mayor. Estaré en tribulación. Él me dijo que confíe y yo confiaré. Él me dijo que camine y yo caminaré. Y Él me dijo que le adore y yo le adoraré. Y que todos mis problemas se lo entregue a Él. Que no permita que nada ni nadie a mí me calle. Y que cuando Él esté en el suelo vuelva y me levante. Que Él no me iba a dejar. Él te ve adorar, no se imagina que ha sido tan difícil tener que esconder las lágrimas con la sonrisa. Y la voz se quiebra cuando hay que cantar, pero aún así no paras de adorar.
los ojos empañados, pero ahí aguantando. Entre solución y lloro te estás superando, creyendo que mañana todo pasará y la promesa es mayor. Estaré en tribulación. Esta tribulación pasará y su promesa en mí Él cumplirá.